Hola chicos, ahora sí. Ahora sí, doctora. Ahora sí, doctora. Sí, me parecía raro hace un momento que veía 12, 20, disminuía, no aumentaba. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Algo falló. Doutora, sabes decir se la cuarentena vai aumentar mais ou não? Yo creo que sí. La verdad, no tengo un dato oficial, pero me imagino que sí, porque todavía no se ha controlado y el suspender la cuarentena sería muy riesgoso. Podrían aumentar cada vez más casos porque todos estaríamos haciendo ya la vida normal. Entonces yo pienso que va a Pero como vamos fazer com os exames? Los exámenes van a ser por plataforma. Ya van a comenzar a partir del lunes. Seguramente no les han hecho conocer todavía sus docentes qué día son los exámenes. Sí, pero solo de práctica. Esta semana. Sí, en esta semana, en jueves. ¿Sí? Y a partir del lunes empiezan los teóricos. Ah. E como seria? Tendría tempo? Claro, van a abrir se va a abrir el examen, por decirte, yo lo programo por decirles, para el próximo martes a las 6 de la tarde y les doy, va a estar abierto, por decirles, el examen durante 1 hora. Entonces, en esa hora ustedes tienen que entrar, responder y luego mandar sus respuestas. Y luego ya yo voy a calificar y las calificaciones, a medida que yo voy calificando, ustedes van a ir observando sus calificaciones. Entonces sería un poco más difícil los presenciales, ¿no ve? Yo pienso que igual, porque como en los presenciales también hacemos selección múltiple, entonces ahora va a ser una mayoría de selección múltiple, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Y lo que sí es que tienes que estudiar y hacer rápido porque te da un tiempo limitado para que tú puedas ir respondiendo. O sea, no es abierto que tienes 2 horas para responder, por decirte, ¿no? Tienes un tiempo limitado y en cuanto pasa ese tiempo, tu examen se cierra. Así hayas hecho 5 respuestas o hayas hecho 10. Entonces es importante que ustedes se preparen y que vayan respondiendo. ¿Ya han dado alguno de práctica? No, doctora. Sí, doctora, yo era el día de bioquímica Es así, ¿no ves? Te dan un determinado tiempo y tienes que y ir. nos dio 30 minutos para contestar, pero fue muy poco tiempo, me parece. Oh, Apenas sí he podido contestar. Caso clínico no se podía rápido. pues el caso clínico siempre lleva más tiempo. Sí, no he podido responder caso clínico, lo demás sí, pero así fue muy rápido. Apenas sí me ha alcanzado el tiempo. Bien. Bueno, empezaremos porque si no avanzamos, sabemos que se nos va a ir el tiempo. Bien. La clase de hoy, pues, la vamos a repetir por el inconveniente que tuvieron. ¿Ya? Lo que vamos a ver son a los nemátodos intestinales. Los nemátodos están dentro del grupo de los helmintos. Sabemos que los helmintos los dividimos en 2 grupos, ¿verdad? Los gusanos cilíndricos y los gusanos planos. Los nematelmintos son los cilíndricos, que vendrían siendo los nemátodos,
Y los platelmintos son los gusanos planos. Estos gusanos planos, a su vez, sabemos que se dividen en céstodos y tremátodos, según tengan o no el cuerpo segmentado. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es estudiar a los nemátodos intestinales, es decir, a los gusanos cilíndricos. Estos gusanos se caracterizan porque va a existir siempre hembras y machos, ¿no? Entonces va a haber dimorfismo sexual, por lo tanto el principal tipo de reproducción que vamos a observar va a ser el sexual. En cuanto a los estadios evolutivos que presenta este parásito, vamos a observar al parásito adulto, tanto hembra y macho, luego los huevos y las larvas. Algunos parásitos van a tener solo un estadio larval, entonces va a ser solo L1. Algunos pueden presentar 2, entonces sería L1 y L2, y algunos presentan hasta 5 estadios larvales. Entonces, según la característica de cada nemátodo, vamos a ir viendo si va a presentar solo una larva o hasta 5. Estos gusanos, pues, son ya macroscópicos. Entonces, los parásitos adultos macroscópicos, estos se caracterizan porque van a tener cutícula, hipodermis, una musculatura bastante fuerte, ¿no? Entonces, la cutícula le sirve de protección de su esqueleto y le da una elasticidad a ese gusano para que pueda moverse mediante movimientos ondulatorios que se conoce como geotropismo. En cuanto al aparato digestivo, tienen un aparato digestivo bastante conformado, va a tener una cavidad bucal, de acuerdo al tipo de parásito. Algunos van a tener dientes, como el ancilostoma, duodenalis, otros van a tener láminas cortantes, otros una lanceta, ¿no? Entonces, cierta característica en la boca que le va a permitir al parásito adherirse a la mucosa del intestino. A continuación de la cavidad bucal vamos a observar bulbos esofágicos, esticosoma, van a tener intestinos y al final un anus por donde van a eliminar los productos de desecho. Estos nemátodos se alimentan de materiales que encuentran a nivel del alus intestinal. Van a presentar enzimas como las mucopolisacaridasas, las proteasas, colagenasa, amilasa, etc. Algunos también van a tener alguna sustancia anticoagulante en la boca, especialmente aquellos que son hematófagos. Eso quiere decir que se alimentan de sangre, ¿verdad? Entonces, como es el caso de las uncinarias, estas se caracterizan porque van a tener en la saliva una sustancia anticoagulante que hace que ellas, una vez que han producido la lesión a nivel de la mucosa, puedan sustraer los nutrientes gracias a los bulbos esofágicos, les permite absorber la sangre, ¿ya? Y esa herida no se cierra porque en su saliva tiene la sustancia anticoagulante. Luego utilizan los carbohidratos, ¿no? Como fuente de energía, principalmente el glucógeno. Requieren de un alto contenido de proteínas para la producción de los huevos, entonces eso sustraen también de nuestro organismo. También tienen sistema nervioso. Los movimientos, como les decía, van a ser movimientos ondulatorios, lo que se conoce como geotropismo, y la reproducción puede darse por sexual, porque hay dimorfismo sexual que les decía, o por partenogénesis, que es esto lo que sucede en el caso del estronquiloides, porque el estronquiloides hace ciclo de vida parásita, pero cuando hace ciclo de vida parásita solo hay una hembra, y esa hembra se llama partenogénica, pero es capaz de poner huevos, y esos huevos eclosionar, dar lugar a larvas, y esas larvas luego transformarse en parásitos adultos. Pero es una hembra, no es una hermafrodita, sino es una hembra, ¿no? Y cuando hacen ciclo de vida libre, entonces en el suelo se pueden diferenciar en hembras y machos, y ahí se cumple que todos estos nemátodos presentan dimorfismo sexual. Cuando lleguemos al tema de estronquiloides, les voy a poder explicar nuevamente esto. Luego tenemos acá, ahí están los nemátodos, ¿no? Entonces son, les decía, gusanos cilíndricos. Aquí vemos al gusano cilíndrico, ¿no?
Puede ser uniforme todo el cuerpo de este gusano, o puede ser que tenga una porción anterior más delgada, como observamos acá, y una porción anterior más gruesa. Ahora, una característica que presentan los nemátodos es que las hembras siempre van a ser más grandes que los machos. Y el motivo de eso es porque tienen un aparato reproductor bastante desarrollado. En cambio, los machos son más pequeños, y otra característica cuando los observamos a estos macroscópicamente, cómo podemos saber si es una hembra o un macho, es observando los extremos. Si los dos extremos son rectos, entonces es una hembra. En cambio, si uno de los extremos es enroscado ventralmente, entonces este es un macho, ¿no? Entonces es una característica para poder diferenciar. Luego les hablaba del estrongiloides, ¿no? Y de los estadios evolutivos que pueden presentar, ¿verdad? Entonces van a ver, les dije, parásitos adultos, siempre parásitos adultos hembra y macho, ¿no? Ahí vemos la hembra más grande que el macho copula a la hembra, y la hembra lo que hace es poner huevos. Estos huevos eclosionan y dejan libres a las larvas rabditiformes. Esa larva se transforma en filariforme. En este caso tenemos dos tipos de larvas, ¿verdad? Y estas larvas en el huésped van a evolucionar a larva L3, L4 y L5. Entonces ahí tenemos estadio evolutivo de parásitos adultos, huevos y larvas. Pero en el estrongiloides puede haber un parásito adulto que sea solo una hembra, que es partenogénica, y esa hembra sola es capaz de poner huevos, el huevo eclosionar y dejar libre la larva, y la larva luego transformarse en un nuevo parásito adulto. Entonces, en este caso, la reproducción va a ser aquí partenogénesis, y aquí va a ser la reproducción de tipo sexual. Estas son las características que les decía. En la boca pueden presentar dientes, acá tenemos ancilostoma, láminas cortantes, y estos que son las uncinarias, que son parásitos hematófagos. En la saliva lo que van a tener va a ser la sustancia anticoagulante para que ellos puedan succionar toda la sangre que necesiten para alimentarse. Eso sería en cuanto a las características generales de los nemátodos. ¿Tienen alguna pregunta? No. Bien. Luego, entonces, vamos a iniciar con el primer nemátodo. Vamos a describir al primer nemátodo, que es el Ascaris lumbricoides, que va a producir una parasitosis que se denomina ascariosis. Decimos que esta ascariosis es una geohelmintiasis. ¿Qué quiere decir eso? Geo, tierra. El mintos, entonces, es un gusano que necesita de la tierra. ¿Ya? ¿Por qué necesita de la tierra? Porque cuando la hembra ponga los huevos que van a salir van a ser huevos inmaduros, que no van a ser directamente infectados. Y en la tierra lo que van a hacer es madurar, entonces va a aparecer la larva en el interior y recién va a ser infectante para un huésped susceptible. En cuanto a la biología, estos son nemátodos blanquecinos, como pueden observar, o rosanacarados, ¿ya? Las hembras se caracterizan por tener los extremos rectos, el macho el extremo posterior enroscado ventralmente, la hembra, les dije, siempre más grande que el macho. En la porción anterior, tanto la hembra como el macho tiene 3 labios, aquí observamos los 3 labios, y estos labios tienen pequeños dientes, pero esos dientes no le permiten fijarse a la mucosa del intestino. Por lo tanto, este nemátodo, que es el Ascaris lumbricoides, no tiene órgano de fijación. Por eso es que este gusano se los van a llevar con frecuencia a la consulta. ¿Por qué? Porque va a vivir entre 1 año o 20 meses en nuestro organismo y luego muere. Entonces, como es un poco tiempo en el que está, es eliminado muertos, pero también pueden ser eliminados vivos, porque como no tienen un órgano de fijación, fácilmente se los puede eliminar. Y estos gusanos salen por la boca, salen por el ano. Cuando una persona vomita, pueden salir por la boca y también salen en la materia fecal o por el ano, ¿no? Tienen un sistema reproductor bastante desarrollado. Aquí tenemos la hembra, como les dije, los 2 extremos rectos. Aquí el macho, el extremo posterior enroscado ventralmente.
Aquí podemos observar que la hembra tiene ovarios, tiene un útero doble, presenta una vulva. En cambio, el macho lo que presenta son los testículos, el conducto espermático y la espícula copulatriz, ¿no? Entonces, como tiene un órgano reproductor mucho más desarrollado, entonces esa es una característica porque la hembra sea más grande. Además, les dije que también va a presentar un sistema digestivo bastante complejo, que va a tener una boca. En la boca ya vimos que tenía los labios y los dientes. Luego está el esófago, luego tenemos el intestino en ambos, tanto hembras y machos, y el anus por donde van a eliminar los productos de desecho. En cuanto al potencial biótico, es decir, a la cantidad de huevos que pueden poner estos gusanos, pueden ser de entre 200,000 a 240,000, o sea que la cantidad de huevos que ponen son realmente grandes. Ahora, las hembras pueden poner huevos cuando son fecundadas, y en ese caso ponen huevos fértiles o fecundados. Pero cuando solamente hay hembras, también pueden poner huevos, pero estos huevos van a ser no fecundados o infértiles. Ahora, ¿qué caracteriza a un huevo fecundado? Estos huevos fecundados van a tener 3 capas. Una capa externa, que puede ser así festoneada y decimos que es mamelonada, así, ¿ya? Esta capa festoneada o mamelonada es albuminoide. Luego tienen una capa media, que es gruesa y transparente, y una capa interna, que es vitelina, de consistencia lipídica, y tiene la función de alimentar a la futura larva que estamos observando en esa otra figura. Acá, ¿no? Entonces, estos son huevos mamelonados, que tienen la capa externa festoneada, pero también pueden existir huevos que tengan la capa externa lisa, y en ese caso se llaman huevos decorticados. Pero también este es un huevo fértil porque tiene la capa externa, la capa media y la capa interna lipídica. Y este también es un huevo inmaduro porque no tiene la larva en el interior. Ahora, cuando solamente hay hembras en el intestino, lo que ponen son huevos infértiles o inmaduros. Digo infértiles o no fecundados, y obviamente también van a ser inmaduros, porque jamás van a lograr madurar porque no han sido fecundados. Y estos tienen la característica de ser mamelonados, es decir, que la capa externa también es festoneada y solamente presentan esa capa externa, que es festoneada, y la capa media, que es gruesa y transparente, pero no presentan capa interna vitelina, ¿no? Entonces esa es la característica que van a presentar este tipo de huevos. Entonces, como les decía, los huevos no fecundados, más grandes y sin capa interna vitelina. Aquí tenemos una hembra, acá están los huevos, estos son huevos fértiles y estos son huevos infértiles. El hábitat, ya dijimos, de los ejemplares adultos es el intestino delgado, y el tiempo que viven en nuestro organismo es de 1 año a 20 meses. Entonces, por eso son eliminados con facilidad y con frecuencia. En cuanto al ciclo, estos parásitos, tanto hembra y macho, se encuentran, como les decía, a nivel del intestino. Entonces el macho copula a la hembra y la hembra pone huevos que van a ser huevos inmaduros, ya sean mamelonados o decorticados. Estos, cuando caen a la tierra, y esa tierra tiene temperatura elevada, porcentaje de humedad elevado, y la tierra es arcillosa, entonces empiezan a madurar. Aparece primero una mórula, ¿no? Esta se divide, acá ya tenemos un huevo con blastómeros o mórula que se llama, y luego ya aparece la larva en el interior. Ninguno de estos son infectantes. Si nosotros consumimos algún alimento con estos huevos, estos van a ingresar a través de la boca
van a llegar al intestino y cuando eclosionen no liberan nada porque no hay la larva, por lo tanto no son infectantes. El único infectante, la única forma infectante es el huevo larvado o que se llama también huevo maduro. Cuando ingresa, va a llegar al intestino, va a eclosionar y va a liberar la larva. Entonces, esta larva va a atravesar la mucosa del intestino y a través de la circulación va a ir primero al hígado, luego al corazón y a los pulmones. Ese paso de la larva a través de la sangre desde el intestino hacia los pulmones se conoce como ciclo de Loos. Entonces, una vez que la larva llega a los pulmones, se localiza a nivel de los alvéolos, de los bronquiolos y va produciendo el ensanchamiento de estos, ¿no? Entonces, está en contacto íntimo con esos alvéolos, con esos bronquiolos y los va engrosando hasta que y va creciendo, va aumentando de tamaño, ¿ya? Y por eso logra luego atravesar el alvéolo, ascender el árbol respiratorio para ser deglutida y caer nuevamente al punto de partida que sería el intestino delgado. Y una vez que llega al intestino delgado, se transforma en parásitos adultos. Entonces, dependiendo cuántas larvas, algunas serán hembras, otras serán machos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este parásito va a producir daño a nivel pulmonar y a nivel intestinal. Cuando produce daño a nivel pulmonar, decimos que está haciendo ciclo pulmonar y el responsable de todo el daño es la larva. En cambio, cuando está haciendo ciclo intestinal, ya no es larva, ya es parásito adulto. Entonces, el responsable del daño a nivel de pulmones es la larva y los responsables del daño a nivel intestinal son los parásitos adultos. En cuanto a la epidemiología, es una infección cosmopolita de mayor prevalencia en los niños porque tienen precarios hábitos de higiene. Está asociado a la contaminación del suelo con materia fecal y a que ese suelo tenga ciertas características que vemos acá, ¿no? Que haya porcentaje de humedad alto, que las temperaturas también sean altas, que el suelo sea arcilloso, es decir, con detritus orgánico, que tenga restos de hojas, de flores, ¿no? Que hace que, y sombra, que permite que esos huevos que han salido inmaduros maduren en la tierra, por eso es un geoeleminto, ¿ya? Y esa maduración se lleva a cabo más o menos entre 2 a 3 semanas. Es decir, que cuando esos huevos salen en la materia fecal, no son directamente infectantes. Por lo tanto, acá no hay mecanismo de transmisión ano-mano-boca, porque ahí los huevos son inmaduros, necesariamente tienen que caer a la tierra. Entonces, el mecanismo de transmisión para esta parasitosis es fecalismo, el consumir alimentos contaminados con materia fecal que tengan huevos maduros o larvados. Y esos huevos sabemos que han madurado ¿dónde? En la tierra. Por eso es una geohelminthiasis. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctora. Ok. Ahora, en cuanto a los mecanismos patogénicos, ¿qué va a pasar? Esos gusanos, como no tienen órgano de fijación, para no ser expulsados fácilmente, ¿qué hacen? Se enrollan, se enroscan formando un ovillo de áscaris, ¿ya? Entonces, ustedes conocen el ovillo de lana, ¿verdad? Vamos envolviendo la lana encima hasta que se forma una pelotita. Imagínense así, igual formándose una pelotita, pero solo de gusanos enroscados. Entonces, estos gusanos enroscados, aparte de estar obstruyendo el paso, ¿ya? ¿Qué hacen además? ¿Ya? Lo que van a hacer es estar encima de las microvellosidades, por lo tanto producen una alteración de la mucosa intestinal, lo cual se conoce como una inflamación catarral, que va a estar asociada ¿a qué? Al acortamiento de las microvellosidades y al alargamiento de las criptas. Y sabemos ya que cuando las microvellosidades se acortan y se alargan las criptas, ¿qué va a suceder? Va a haber un síndrome de mala absorción, ¿no? Entonces, acá va a pasar algo similar a lo que sucedía en la giardia, ¿no? El paciente primero tiene una inflamación a nivel del intestino, la inflamación catarral,
y luego presenta como una complicación el síndrome de mala absorción. Pero antes de eso, también va a haber un daño a nivel del, no se olviden, a nivel de los pulmones por la migración larvaria, ¿verdad? Sabemos que cuando ingresan los huevos, liberan la larva y esa larva no se queda en el intestino directamente para transformarse en un parásito adulto, sino migra hacia los pulmones, ¿no? Y en los pulmones lo que hace es producir daño a nivel de los alveolos, a nivel de los bronquiolos, y ese daño que produce se conoce como síndrome de Loeffler. Y ese síndrome de Loeffler clínicamente es una neumonitis de tipo asmatiforme. Entonces el paciente que tiene tos seca, expectoración continua, dificultad para poder respirar, ¿ya? ¿Por qué? Porque los parásitos, las larvas, están localizadas a nivel de los alveolos, de los bronquiolos, produciendo la primera patología que está asociada, como les decía, con la migración de las larvas a nivel de los pulmones. Entonces va a iniciar con un síndrome de Loeffler, después de que produzca daño a nivel de los pulmones, recién va a producir daño a nivel intestinal. Y cuando esté ya en los pulmones, también va a producir una reacción alérgica, ¿no? Porque elimina antígenos que causan una inflamación, ¿no? Y va a haber un aumento de los eosinófilos tanto a nivel tisular como a nivel periférico. Eso quiere decir que vamos a encontrar también, si hacemos un hemograma, que los eosinófilos van a estar altos. Y esos eosinófilos van a estar altos principalmente cuando el parásito esté haciendo un ciclo a nivel pulmonar, porque va a estar en contacto íntimo con los alveolos y con los bronquiolos. Entonces eso hace que los eosinófilos aumenten. Y obviamente la inmunoglobulina E, que está asociado a las alergias y a los parásitos, también va a estar elevada. Entonces, les decía que en la patología vamos a tener el síndrome de Loeffler, que es una neumonitis asmatiforme. También puede haber la migración cuando la larva asciende el árbol respiratorio y vuelve al punto de partida, es todavía pequeña. Entonces también puede obstruir el colédoco, el parénquima hepático, entonces producir obstrucciones que van a complicar el cuadro del paciente. Pero luego también puede migrar hacia otros lugares como intestino grueso, apéndice, y producir también lesión, pero eso ya es menos frecuente. Pero sí puede producir obstrucción, como les decía, a nivel del colédoco. Entre las manifestaciones clínicas, estas manifestaciones van a estar relacionadas directamente a la cantidad de parásitos, es decir, carga parasitaria. Pocos parásitos, no hay sintomatología. Aumentan los parásitos, aumenta la sintomatología. También va a estar relacionada con la edad del paciente. Los pacientes que son la población más afectada son los niños, por lo que ya les había mencionado. También el estado nutricional. Si el niño está desnutrido, por ejemplo, ¿no? Cuando el parásito está en su organismo, sabemos que requiere de proteínas, entonces va a absorber las proteínas, pues el daño que se va a producir en el paciente va a ser mayor. Y si el niño presenta ya una patología de base, obviamente que las manifestaciones clínicas van a ser mayores. A nivel intestinal podemos observar dolor tipo cólico, el niño va a presentar náuseas y vómitos, algunas veces diarreas, meteorismo. A nivel pulmonar dijimos la tos, la disnea, que está asociada al síndrome de Loeffler, que es una bronquitis de tipo asmatiforme, ya les había indicado. Por la eliminación de los antígenos y de productos tóxicos de desasimilación del parásito, el paciente va a presentar urticaria, puede presentar prurito tanto anal como nasal, ¿no? Y por la bronquitis asmatiforme también, ¿no? Es esa tos de tipo alérgica, que todo el tiempo están tosiendo, ¿no? Y entre los generales, anorexia, disminución de la ingesta, lo cual va a llevar a un retardo del desarrollo pondoestatural, y pues cuando ya se produce un síndrome de mala absorción, pues el paciente va a presentar desnutrición, especialmente los niños. En cuanto al diagnóstico, podemos realizar un examen coproparasitológico.
Ese examen coproparasitológico, mejor si es por exámenes por concentración, eso es lo más fácil que se puede hacer, ¿ya? Y se puede hacer también un recuento de huevos. Cuando se pide el coproparasitológico, muchas veces el paciente lleva a los parásitos adultos que han sido eliminados tanto por la boca como por el ano, ¿no? Ahora, en ese examen coproparasitológico, además de los parásitos adultos, vamos a observar los huevos, obviamente los huevos inmaduros. Ese coproparasitológico es considerada una técnica cualitativa, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el reporte me va a decir se observan huevos de Ascaris con quistes de Giardia, pero no me dice cuántos. En cambio, hay una prueba cuantitativa que es el recuento de huevos que se llama CATO-CATS, que lo que nos dice es la cantidad de huevos por gramo de heces. Entonces, el reporte de ese examen me va a decir, hay 50 huevos por gramo de heces. Existen 1000 huevos por gramo de heces. Entonces, ese recuento, ese reporte que me han dado del recuento de huevos, me va a ayudar a saber cuántos parásitos adultos están parasitando a mi paciente. Y esa es una ventaja de esta prueba de CATO-CAT sobre el coproparasitológico, que solamente me dice que hay huevos, pero no me dice cuántos. En cambio, el CATO-CAT sí me va a decir la cantidad de huevos que hay. En cuanto a los exámenes complementarios, como el paciente presenta expectoración, se puede pedir la muestra de esputo, y en esa muestra de esputo obviamente vamos a observar a las larvas, vamos a encontrar eosinófilos, porque los eosinófilos van a degranular, a destruir las larvas, entonces se sitúan alrededor de las larvas cuando la detectan. ¿Y qué pasa? Como van gran cantidad de eosinófilos, algunos obviamente destruyen algunas larvas y algunos eosinófilos también se destruyen, y cuando hay eosinófilos que se destruyen aparecen los cristales de Charcot-Leyden. ¿Qué son entonces esos cristales? Son eosinófilos destruidos, o sea, se forman por los eosinófilos que se han destruido. Entonces, en un examen de expectoración de esputo vamos a encontrar a las larvas, a los eosinófilos y a los cristales de Charcot-Leyden. En un hemograma, que es muy importante solicitar, vamos a encontrar que los eosinófilos van a estar elevados, pero esta eosinofilia solamente se produce cuando el parásito está haciendo ciclo pulmonar. Cuando el parásito ya hace ciclo intestinal, los eosinófilos vuelven a la normalidad. ¿Por qué? Porque les decía que los eosinófilos aumentan cuando el parásito está en contacto estrecho con algún tejido, con algún órgano, y eso es lo que sucede a nivel de los alveolos, está en contacto íntimo, pero cuando ya está en el intestino, no tiene órgano de fijación, así que no está pegado al intestino, por lo tanto los eosinófilos disminuyen. En cuanto a la imagenología, podemos solicitar rayos X de tórax, entonces se van a observar sombras pulmonares, que no son otra cosa que las larvas que están a nivel de los pulmones, o una colangiografía. Para el tratamiento se puede dar derivados benzoimidazólicos, como el albendazol, el flubendazol, el mebendazol. Estos son muy útiles porque actúan inhibiendo la fumarato reductasa con menor producción de ATP, y lo que producen en el parásito es una parálisis flácida. En cambio, las sales de pirantel lo que hacen es bloquear la transmisión neuromuscular, produciendo en el parásito una parálisis espástica. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Como los gusanos están enroscados, si le damos pamuato de pirantel, se van a quedar enroscados, porque cuando se produce una parálisis espástica, el parásito se queda en la forma en la que estaba en ese momento. Entonces va a ser difícil eliminarlos. En cambio, si le damos cualquiera de estos derivados imidazólicos, lo que produce es una parálisis flácida, entonces se va a poder eliminar al parásito con facilidad, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que ver esas características que presentan los medicamentos para ver cuál es el ideal de acuerdo al parásito que presente mi paciente. Ahora, la sal de pirantel no puedo dar a mujeres embarazadas ni a lactantes. Entonces, a la mujer embarazada le puedo dar un derivado benzoimidazólico o le puedo dar piperacina, ¿no? Que es útil
¿no? Darles entre 5 a 7 días. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Dora, estas dosis series también para los niños también, ¿sería? ¿Todo eso? ¿Adultos y el niño? Adulto, o sea, en el niño tienes que hacer el cálculo kilogramo peso. Eso es muy importante, ¿no? O sea, esta dosis de 400 miligramos directamente es para adulto. Para el niño tienes que hacer el cálculo de kilogramo peso, ¿no? Eso les voy a enseñar cómo se hace en la próxima clase porque ya prácticamente estamos sin tiempo. Y como he repetido 2 veces este tema, ya me cansé. Ok, doctora, ok. Pero no se preocupen, en trichuris, o sea, solamente vamos a ver hasta acá hoy día, pero cuando veamos trichuris, les voy a dar el esquema de cómo tenemos que hacer el cálculo para dar dosis kilogramo peso. No se olviden, eso es bien importante, que en el niño siempre tenemos que hacer el cálculo kilogramo peso y tenemos que darle el albendazol en suspensión, ¿verdad? No le podemos dar en comprimidos. Entonces ahí también tenemos que escoger de acuerdo al paciente si le vamos a dar en suspensión o en comprimidos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que elegir para el niño el albendazol en suspensión. Y generalmente no es dosis única, es 3 días lo que le tenemos que dar al niño porque vamos a fraccionar las tomas, ¿no? 2 veces al día, pero fraccionando de acuerdo al peso de cada niño. ¿Alguna otra duda? No, Ya. ¿Qué pasaría? No sé si me va a dar el tiempo. ¿Qué pasaría si ustedes tienen un paciente que les lleva los gusanos adultos a la consulta y cuando ustedes solicitan un coproparasitológico, ese examen les reporta que no hay parásitos? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué ha Que ya pasado? cumplí el ciclo. ¿No? que ha salido Como A, não seria? Então Que solo estaria había com... uno, que solo había uno, tal vez, pero si presentaba sintomatología, Estabas en el ciclo de los, por ejemplo, ¿no? pero puede estar en los pulmones, doctora. estaría en los pulmones. Adulto. Sí, doctora. El ciclo de los, ¿no? El ciclo de Locke es el paso de la larva a través de la sangre hacia los pulmones. Solo eso es el ciclo de Locke. Les dejo con la pregunta. El miércoles que vamos a ver trichuris, piénsenla, lean el material que les voy a subir a la plataforma y ya me dan una respuesta ya pensando en qué podría ser, qué sucedería. ¿Puede repetir? Les ha llevado el parásito adulto al consultorio, pero cuando ustedes han pedido el coproparasitológico, el resultado dice que no hay parásito. Entonces, ¿qué ha pasado? Ciclo pulmonar, né? Vai sair nos pulmões. É que No, adulto. adulto. Huevos. ¿De acuerdo? Huevos, En el intestino. Buenas intestinal. noches. No cumplí. Eu não entendi também, doutora, a pergunta. Por favor. Si fuera una solitaria, había salido todo, ¿no? Eres adulto. O sea, eso es lo que les dejo con la pregunta. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué ha eliminado un gusano, pero cuando se pide el coproparasitológico no hay huevos? Que tendría que haber, ¿verdad? Tendrían que haber huevos, pero ¿por qué no hay? Hay larvas?